Hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros, aquí estamos de nuevo, dispuestos a tratar brevemente los asuntos más importantes de la actualidad financiera, esas cosas que realmente mueven los mercados. Y me da la impresión de que ahora mismo lo más importante son los bancos centrales. La Reserva Federal de los Estados Unidos a finales de agosto y en esta conferencia del Jackson Hole y recientemente el Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que han transmitido sus principales responsables? Bueno, básicamente han transmitido los dos lo mismo, aunque lo han llamado de distinta manera. Han venido a decir que las economías, tanto norteamericana como europea, ya necesitan menos respiración asistida, ya no tienen que ir andando con muletas. Esas muletas o esa respiración asistida es el dinero que inyectan en ellas los bancos centrales en cantidades absolutamente masivas y desconocidas en la historia para, bueno, lógicamente, cuando había una pandemia había que hacerlo para mantener viva, literalmente viva, la economía, el tejido productivo, pero ahora notan y dicen, lo cual tampoco hace falta ser un genio para verlo, que reducido el efecto económico de la pandemia y su impacto en la economía, pues ya no es necesario tampoco estar inyectando tanto dinero. ¿Y esto en qué se resume? Bueno, pues en que van a comprar menos bonos. Realmente, porque es como ellos inyectan dinero. Es decir, para inyectar dinero lo fabrican, para entenderlo, realmente lo fabrican, entre comillas, pero lo fabrican porque son quienes hacen el dinero, los bancos centrales, y con ese dinero que fabrican compran millones y millones y millones de bonos. Ese dinero llega al mercado y se supone que de ahí llega a la economía. Unas veces llega mejor, otras peor, pero más o menos acaba llegando al crédito, etcétera. Bien, el mensaje es muy claro, ya no es necesario tanto, vamos a ir moderando estas compras. Lo que pasa es que la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo ha dicho claramente, le ha llamado por su nombre, tapering, que es el nombre técnico, que significa moderación, y en cambio la señora Lagarde pues ha hecho algo muy curioso porque va a hacer exactamente lo mismo. De hecho va a empezar antes, curiosamente, cuando se esperaba lo contrario, pero ha dicho que ella no va a hacer tapering, ha dicho the lady is not tapering, pero en realidad está haciendo exactamente eso, moderar el ritmo de compras, con lo cual es, bueno, dos formas de ver la vida de los norteamericanos han ido muy claros, concisos, vamos a hacer esto, vamos a empezar el tapering, y la señora Lagarde pues es un poco como aquello, tú eres muy joven y quienes me escuchen más jóvenes no les sonará raro, pero había un cantante, un músico que se llama Prince, que cuando se peleó con su discográfica por temas legales para poder seguir trabajando y no perder su marca, pues dijo o firmaba siempre, por cierto, un gran músico, firmaba el artista conocido como Prince. Bueno, pues resumiendo, la Reserva Federal ha anunciado que empieza el tapering y el BCE ha anunciado que empieza algo que es como un tapering, pero que ellos no le llaman tapering. Entiendo. Por cierto, soy joven, pero sí, conozco al músico. Pues me alegro porque merece la pena. Bueno, ¿y cómo han afectado y sobre todo cómo afectarán en el futuro esos mensajes a los mercados y en consecuencia a los ahorros e inversiones de quienes nos escuchan? Pues mucho más de lo que se imaginan. En el corto plazo muy poco, tranquilidad, porque ya han dicho, ambos han transmitido la misma idea, probablemente coordinados, es decir, el tapering, esta moderación en la forma de retirarle la respiración asistida y los estímulos a la economía, se va a hacer de forma gradual y amable. Ese sería el resumen. Ahora bien, eso no significa que no se vaya a hacer, es decir, cuando tú empiezas a cerrar un grifo, a reducir el agua que sale, normalmente es para acabar cerrándolo, normalmente, claro, porque en algún momento dado rebosará la bañera, y aquí ya rebosa. Entonces, lo que en el corto plazo no va a afectar porque se va a hacer muy despacio, con mucho cuidado, ya veremos si pueden, pero en principio esa es la idea, y por lo tanto el efecto sobre los mercados y por lo tanto sobre las inversiones de la gente que tiene fondos de renta variable, de renta fija, sobre todo aquí el peligro es mayor en la renta fija, pues no tiene por qué afectar mucho en el corto plazo. Pero vamos, al final lo que están diciendo es que van a dejar de comprar, están diciendo que acabarán cerrando el grifo, será dentro de 3 meses, 6 meses, 8. Claro, pensemos que ahora mismo en esta acción de crear este estímulo
La Reserva Federal, por ejemplo, compra el 60% de todos los bonos soberanos, de toda la deuda pública que se mueve en el mercado de bonos norteamericanos, el 60%. Imagínate si dejaran de comprar de repente. Y dice, no van a dejar de comprar de repente. No, pero van a dejar de comprar. Es decir, este es el principio del fin. Entonces, esto va a tener un enorme efecto. Pongo otro ejemplo muy importante. Casi se podría decir que todos los bonos que se venden, que se mueven ahora en italianos o españoles, que se mueven en el mercado, los compra el BCE. O sea, las compras de particulares, de instituciones, son mínimas comparado con lo que compra el Banco Central Europeo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente si lo que van a dejar es de comprar muy poquito a poco, el impacto en el precio va a ser limitado. Pero cuando dejen de comprar del todo, es como si en el mercado se va con diferencia el mayor comprador y en algunos casos el único. Con lo cual, en el corto plazo no afectará en absoluto, de hecho afecta positivamente a la renta variable sobre todo, y en cierto modo de forma neutra a la renta fija no le hace daño. A la renta variable le viene bien porque no le hace ningún daño, todo lo contrario, pero el mensaje es claro, en unos meses compraremos menos y en unos meses todavía menos, luego no compraremos nada y en algún momento tendrán que empezar a hacer lo contrario, a vender parte de lo que han comprado durante todo este tiempo. Por lo tanto, consecuencias en el corto plazo, ninguna, positivas para la renta variable, neutras para la renta fija. En el medio plazo yo creo que razonablemente positivas para la renta variable, peligrosas para la renta fija, y luego ya veremos cuando cierren de verdad el grifo, como hablaremos, pues ya veremos si ya es peligroso para todos o solo para los bonos, pero en cualquier caso nuestro mensaje es muy claro, mucho cuidado con los fondos de inversión que tienen bonos de largo plazo. Ya estamos viendo como en los últimos meses ya no tienen las plusvalías que tuvieron en los últimos 20-30 años, mucho cuidado con ese tipo de inversión, porque podríamos encontrarnos con problemas para ese tipo de bonos de medio y largo plazo de renta fija en un plazo relativamente corto de tiempo, en unos meses. Entiendo, pero entonces, por lo que nos comentas, parece como que los dos principales bancos centrales del mundo transmiten su intención de hacer las cosas de forma tranquila y gradual, pero entiendo que es posible que también puedan complicarse sus planes. Y si es así, ¿en qué sentido afectaría a los inversores, a las inversiones? Sí, al final, como se suele decir, el hombre propone y Dios dispone. En realidad, esto es su intención. Pero, ¿qué pasa si sube la inflación? Es decir, su plan es, la inflación ahora está muy alta y ya nos está dando la señal de que, porque esto es uno de los motivos principales de parar, es decir, no pueden seguir inyectando dinero en la economía cuando el crecimiento se ha retomado y, muy importante, la inflación ha subido. Entonces no pueden recalentar la máquina porque explotan como una olla a vapor. Entonces tienen que bajar un poco la intensidad del calor que se aplica a la olla. Dicho esto, su idea es que que van a ir gradualmente y de forma, como digo, amable y tranquila, porque su idea es que la inflación ahora ha aumentado como consecuencia de la puesta en marcha de nuevo, por decir así, de la economía mundial, pero que eso se equilibrará y luego volverá a ser moderada. No tanto como antes de la pandemia, pero más o menos. Claro, podría fallar, porque si, por ejemplo, es como si sigue subiendo, por ejemplo, la luz, el gas, si siguen subiendo los costes de transporte, si siguen subiendo las materias primas, que están subiendo todas y siguen subiendo. Si realmente no es algo temporal, si la inflación, yo no creo, digamos, que se dispare, pero se mantiene ya en estos niveles que estamos viendo ahora y no baja de ahí, tendrían que dejar de ser tan amables, tendrían que bajar el estímulo económico de una forma mucho más rápida y eso cambiaría todo. Eso sería terriblemente dañino para los bonos y fondos de renta fija que invierten en bonos de medio y largo plazo, europeos o norteamericanos, y esto sí afectaría a la renta variable. Esto sí que implica, si realmente las cifras de inflación empiezan a mantenerse elevadas de forma consistente, habría que reducir el peso de la renta variable en cartera, porque llegaría un momento que también podría hacer daño a la renta variable e indudablemente a la renta fija. Entiendo. Y en este escenario, ¿cómo puede ayudar Nextstep a los inversores a establecer la hoja de ruta adecuada para este nuevo escenario en la política monetaria de los bancos centrales?
Pues para empezar, como digo, aquí hay que, esto es como, al final la economía es como el trabajo del inversor o del asesor, en nuestro caso es un poco el del médico, hay que vigilar cómo está el paciente. Entonces ahora lo que estamos viendo es que al paciente le quitan pues, la respiración asistida, los tubos y le dicen, bueno, empieza a pasear por el parque, por la noche te daremos, por la mañana vitaminas y tal, pero ya no hace falta que estés entubado. Y hay que ver cómo anda y a lo mejor resulta que reacciona como un toro. Y en ese caso, pues es que le tienen que quitar, le tienen que desentubar rápidamente porque si no a lo mejor le da un infarto, ¿no? Pues nosotros, nuestra misión es vigilar eso y eso no lo puede hacer cualquiera. Tienes que saber hacer, tienes que saber qué datos mirar. O sea, no vale decir, no, ahora la inflación es del 5%, no, cuando ya sea del 5%, si es que llega a serlo, pues ya llegas tarde. Tú tienes que ir viendo los indicadores adelantados, ir viendo cómo evoluciona el paciente y actuar en consecuencia. Por lo tanto, lo que nosotros sin duda podemos hacer es ir preparándonos e ir adaptándonos al aspecto que vaya a tener sobre todo la inflación en los próximos meses, porque eso es lo que va a marcar que la actitud de los bancos centrales sea amable o que sea agresiva. Y eso va a marcar cómo debe ser una cartera. Y pensemos que con lo que han subido, por ejemplo, las bolsas, si los bancos centrales tuvieran que cambiar a una actitud agresiva, sería bastante dañino. Y ahí también es muy importante una cosa, tener un asesor independiente, porque cuando sea el momento de retirarse de la renta variable, la decisión para el asesor no independiente, es decir, aquel que cobra comisiones de los productos que recomienda, es dura, porque al vivir de esas comisiones, los fondos de renta variable son los que dan mayor comisión. Asumir que vas a tener que decirles a tus clientes que reduzcan a la mitad el peso de los fondos de renta variable en cartera, por poner un ejemplo, asumiendo a su vez que eso te va a suponer que tus ingresos como empresa se reduzcan un 50%, no es fácil, esto es una realidad. Por lo tanto, nosotros podemos ayudar como asesores, que eso lo puede hacer cualquiera que sepa hacerlo bien, es decir, asesores que saben medir el impacto y el valor de cada noticia, de cada dato, para adaptar la cartera, y segundo, como asesores independientes que, llegado el caso, que esperemos que no sea, pero si no tampoco pasa nada, porque por supuesto cuando bajen las bolsas hay otros activos que suben, pero como asesor independiente que no tiene ningún reparo en decir que haya que reducir el peso de la renta variable en cartera porque sus ingresos no dependen, porque no cobra comisiones de los fondos que recomienda, en consecuencia sus ingresos no dependen de tener, por ejemplo, más fondos de renta variable, porque si pasa todo, por ejemplo, un monetario, pues se le hunde la cuenta de resultados. De acuerdo. Bueno, creo que has dado en el clavo al hablar de la anticipación y por supuesto de la antelación, de anticiparse a esa subida. Víctor, ¿algún otro elemento o factor que consideres pueda afectar a los mercados de aquí a que nos veamos de nuevo? Bueno, como en principio, Dios mediante, nos vemos en una semana, realmente poco, pero siempre, aunque sea dentro de una semana, atentos, como digo, a la inflación. Hemos dicho, nosotros siempre decimos en Nextstep que realmente los mercados los mueven pocas cosas, suelen ser pocas, pero muy potentes. Siempre los bancos centrales, siempre, y luego pues puede ser otras. Pues, desgraciadamente a veces guerras, otras veces la prima de riesgo, en fin, siempre hay unos cuantos elementos que es lo que obsesiona la revolución digital, en fin, la tecnología, siempre hay unos elementos que son en los que se focalizan los inversores, y ahora mismo el foco está en la inflación, porque los inversores saben esto que estamos diciendo nosotros. Realmente si la inflación se dispara, subirán un tipo, cuidado, no tiene por qué bajar la bolsa en general, hay sectores, no nos da tiempo aquí a decirlo, pero vamos, lo tenemos muy en cuenta en las carteras recomendadas, hay sectores que se ven muy beneficiados en caso de que suba la inflación. Podría ser el caso del sector financiero y por supuesto las materias primas o los recursos naturales, mientras que hay otros que todo lo contrario. En consecuencia, el por dónde tire la inflación en los próximos meses va a ser vital, y cualquier noticia que pueda salir de aquí a la semana que viene que hablemos sobre la inflación será una noticia, si impacta o si tiene influencia sobre cuál puede ser la inflación, pues será a tener en cuenta. Por ejemplo, hoy leo que los precios del uranio también se han disparado, porque claro, hay países que piensan que la forma de tener más energía no contaminante es incrementar la nuclear, en el sentido de que no es
no es carbón, etcétera. Esto se está notando, pero está subiendo el aluminio, está subiendo el litio. Entonces, claro, estas noticias sobre subidas de precio, el petróleo, la gasolina, en fin, todas estas noticias son las que vamos a tener que vigilar mucho y que seguramente alguna comentaremos la semana que viene, así que no nos perdamos el próximo programa. Perfecto, Víctor. Pues nada más. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros y en una semana hablamos de nuevo. Muchas gracias a vosotros.